Buenos días a todos, bienvenidos a Formación Sin Límites. Mi nombre es Jennifer y esto es un nuevo capítulo de mi canal. Ya hablamos en el anterior video sobre la Atlántida y hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del primer vídeo que hemos hablado, en la vida de Samantkara, la segunda parte en donde vamos a poder profundizar muchísimo más pues la historia de Egipto, sus orígenes y también pues la vida de Samantkara en torno a cuál fue su objetivo realmente en torno a esa época. Así que empezamos. Hoy no vengo a hablar tanto así como de la cosmología egipcia, sino lo que fue mis recuerdos en torno a unas visiones que tuve yo cerca del 2016, en la segunda parte de lo que cuento en el primer video, en los orígenes de Egipto, de cómo yo en esa vida pude abarcarme en una travesía en la que fui rescatada por pre-egipcios, egipcios que vivían en esa época junto con los atlantes, pero nunca llegaron a cruzarse, ni a vincularse, ni a establecer ningún tipo de diálogo por parte de los concilios. Por lo tanto, era bastante desconocido que Egipto estuviera justamente en las épocas en las que los atlantes tuvieron que partir por su caída como civilización. Dicho esto, pues Samantkara tuvo que partir, fue rescatada por los preegipcios y se dirigió al río Nilo, donde allí se fundó, pues se fundieron bastantes conocimientos, obviamente encontrados también allí, como si fuera una colonización atlante. Varios escritos dice que incluso hubieron escuelas de misterio allí, egipcias, y que fueron también, pues a partir de ahí, bastantes prácticas que hubieron en torno al desarrollo álmico, al desarrollo de los conocimientos esotéricos, ocultos, y se piensa que pues todo eso fue una herencia atlante. Yo vengo a decir aquí que no, los atlantes jamás dieron o portaron su herencia o sus conocimientos a los preegipcios, sino que los egipcios pactaron con razas extraterrestres que vinieron de estrellas distintas y que idearon un plan para poder acabar con lo que fue la Atlántida. Y no solo eso, sino que también poder instalar lo que hoy es el día la colonia egipcia. Muchos sabéis también pues que obviamente las pirámides y lo que fue la Esfinge también fueron creaciones que ya estaban instaladas o establecidas en dicha colonia, y que también los egipcios no tenían demasiada información, demasiado establecimiento en lo que es como el poder soberano de la tierra, y tampoco tenían las facultades ni las herramientas necesarias para poder realmente hacer una civilización, y no solo eso, sino también como una especie como de colonia o de reflejo de lo que fuera la Atlántida, porque en verdad tenían bastante envidia por parte de que no pueden establecer sus planes y no podían dirigir la dirección de la raza humana por otra parte, sino que en verdad ellos tuvieron que coger este pacto con ayuda de otras especies que coexisten en la galaxia, y pudieron establecer lo que es hoy en día Egipto. Bueno, pues dicho esto, mi historia me lleva a que también los egipcios, por lo que sé, no sé si fueron capaces de rescatar a más adelante de lo que fue la caída o el diluvio universal. Se dice que también hubo un solo diluvio. Yo vengo aquí a decir que también hubo muchos diluvios en torno a mucho antes de la Atlántida, incluso mucho antes que Hiperbórea. Así que los egipcios sabían que esto estaba pasando, y ellos quisieron involucrarse en todo esto porque obviamente para luego más después, claro, hubo varios karmas con Egipto por el tema también por parte de los hebreos, cuando fueron esclavizados, cuando los egipcios esclavizaron a los hebreos, hubo un karma ahí, cuando hubieron las 10 plagas de oscuridad mandadas por el ser Jehová, del que hablaremos en otro momento. Así que ellos, por lo que sé, a mí rescataron a Samantkara en mi pasada vida y me llevaron al palacio, donde estuve, digamos que 30 años sirviendo en el palacio a escondidas,
lo que me llevaron es como por túneles que seguro que siguen ahí. Y ellos quisieron que yo formara parte de esta comitiva bueno, parte de un proyecto, también de un plan, para poder traducir lo que fueron los escritos de Atlante al egipcio. Como ellos no sabían aún, no sabían traducirlo, tuvieron que esclavizar, digamos, a varios atlantes, o por lo menos que yo sepa lo que fue mi pasada vida, para poder hacer este tipo de detalles. Y pues no estaba incluida en ningún otro grupo en ese entonces. Por ese entonces, en las dinastías primeras, pues sabemos que están los faraones Kefren, y que para ese entonces también estaba reinando mucho, ¿no? El llamado Ra, el dios Ra, y también otro tipo de entidades que llamaron los dioses, ¿no? Los dioses egipcios. Bueno, pues eso, los dioses egipcios en realidad, como seguro que muchos saben, pero para quien no sepa, pues bien, son seres venidos de otras estrellas. Ellos tienen una historia bastante grande con nuestra tierra, de pasada tierra. Y bueno, pues no es algo tan extraño que hayan venido seres de otros lugares que se hayan pasado por dioses, porque regularmente esto ha pasado mucho en la historia. Y pues ellos querían manipular lo que fue los tratados atlantes para poder conservarlos en la Esfinge. A mí me hicieron un proceso también de cambio para poder pasar de Atlante a Egipcia, porque obviamente en ese momento yo no podía mostrarme cara al público, porque claro, obviamente los atlantes durábamos muchísimo más, por lo tanto ellos no podían mostrar a una persona así en público. Sí recuerdo haber sido parte de esta experimentación, por lo tanto los egipcios querían saber cómo los atlantes tenían este proceso evolutivo de regeneración y también de el ADN. Estaban muy interesados por el ADN, la genética y sus procesos de sanación, su sacerdocio. Sí que es cierto que obviamente la colonia egipcia tiene muchas cosas, herencias, entre comillas, de Egipto, tanto por los papiros que conocemos bastante desarrollados. Es imposible que la colonia egipcia haya sido una civilización bastante desarrollada así por sí sola. Obviamente tuvieron que tener muchas ayudas y estos seres les daban el conocimiento. Así que bueno, yo serví 30 años en ese lugar. También me hice sacerdotisa en ese templo, en los templos de momificación también, participando. Y llegó un momento en el que yo ya me di cuenta de que detrás de todo esto estaba pasando, detrás de escena de Egipto, bastante manipulación genética. Daros cuenta que el tema de los faraones era un tema bastante conflictivo, porque ellos mismos también fueron pruebas genéticas de lo que fueron estos seres. Por lo tanto, los faraones no portaban la genética realmente humana, eran mezclas entre castas, y estas castas pues formaban un linaje obviamente monárquico, pero no podía hacerse saber. Por lo tanto, esto no era algo que el pueblo realmente participara, sino que solo eran los monarcas quienes pactaron con estas entidades, dejándose también manipular genéticamente y obviamente pues haciendo una raza bastante guerrera, bastante violenta y con un ego bastante inflado, vamos a decirlo así. Entonces yo me di cuenta de todo esto y ya no quise participar en ello, porque yo me di cuenta del plan que tuvieron los egipcios en torno a la civilización atlante de la que yo pertenecía realmente, y pude comprender que obviamente había un plan también de luego en un futuro, obviamente actualmente no, siga habiendo estos pactos para con el gobierno egipcio. También decir que las pirámides, por ejemplo, que mucha gente está preguntando, ¿y las pirámides tiene algo realmente que ver con algún linaje extraterrestre? O realmente no fue. La mayoría de monumentos no fueron construidos por humanos.
Más bien, la primera pirámide que se construyó con mano humana fue Saqqara. En Saqqara, el bloque este que voy a poner aquí, el monumento, ese sí que fue hecho por mandato de Kefren a un sacerdote muy conocido llamado Tremsas el Grande. Él desarrolló un movimiento energético en lo que fue la construcción, bastante revolucionario en ese entonces, porque no había manera de cómo hacer que la construcción se haga más sencilla, sino que tenía que realmente haber bastantes personas ahí, y hubiera tardado a lo mejor unos 20 años en construirse, y él pudo fabricar dicha ecuación que ahora es muy conocida, y lo llamó Arikat. Arikat significa piedra hecho a mano humana. Por lo tanto, eso nos da una pista de que obviamente las demás fabricaciones anteriores a reinado de Kefren, o lo que fue el sacerdote arquitecto, no son hechas por el hombre. Y también podemos ver que eso está repartido por muchas partes del mundo. La misma escenografía, la misma arquitectura está repartida por muchas partes del mundo, y está muy protegido también por parte de los gobiernos, que obviamente en la arqueología no se quiere manifestar, cosa que yo pude también saber que hay muchos yacimientos que no salen a la luz, pero que si tú investigas muy bien, obviamente... Así que mientras yo hacía mi servicio en torno a eso, me pudieron dar una llave dorada, que lo recuerdo muy bien, y me hicieron cofundadora también de lo que fue la biblioteca Atlante. Atlante, pero dentro de la Esfinge. La Esfinge, que también os voy a mostrar por ahí, guarda un secreto, porque lo que es el guardián, la Esfinge solar, que mira directamente hacia el sol, está custodiando realmente algo muy importante, y que si la humanidad supiera realmente qué está custodiando, abriría los ojos a todos. Es algo que obviamente no lo van a abrir a exponer, porque está bastante guardado, pero yo fui en su momento su guardiana. Yo me encargaba también de llevar todo lo que en el palacio, todo lo que había en la biblioteca, todo lo que yo traducía en ese momento a la Esfinge. Y eso fue vía Samanat-Kara, con otro nombre que también me pusieron, que fue Amonet, una diosa que ellos tenían, que era la diosa de los misterios. Así que yo me dedicaba a hacer eso por las noches, obviamente cuando nadie me veía. No me preguntéis cómo se abre, porque obviamente yo solo pude ver lo que hay dentro, pero nadie es capaz de saber cómo es eso. Incluso un hombre que os lo pondré por aquí se llama Boriska. Él también desde muy pequeño recordó lo que fue su vida reencarnativa en Marte, y también explicó que que la Esfinge guarda un secreto, guarda una biblioteca llena también de todos los conocimientos que en esa época, y que si se abriría cambiaría todos los paradigmas de la humanidad. Así que cuando yo supe esta información que os digo es del 2016, él lo habló en el 2020, por lo tanto sí hay algo ahí, y que a lo mejor pues en un futuro se abrirá para cara a la humanidad, y que podamos realmente saber. Samanat-Kara ya pasó 30 años y seguía viéndose igual, tal como me podéis ver ahora. Los egipcios jamás llegaron a tener vinculación, y pudieron realmente saber cómo pasar sus cuerpos a lo que fue la genética atlante. Eso es una buena noticia, porque en verdad, aunque tuvieran todas las tecnologías que traen estas entidades, jamás llegaron a comprender la estructura genética del atlante. Por lo tanto, por más experimentos que hagan, no pueden, porque eso tiene que ver con el ADN de las hebras. Y bueno, pues al final, cuando ya desistieron, empezaron a usar obviamente todos esos conocimientos atlantes en una densidad, de cuarta dimensión, en un bajo astral, donde pues movieron lo que quisieron mover. Actualmente yo puedo decir que hay muchas órdenes siguiendo a uno de estos seres, a lo que fueron los seres egipcios. Yo no puedo decir que muchos de ellos sean malos, porque hay muchos tipos de conciencias en el universo, pero sí que es cierto que fue una venganza real, fue una injusticia real lo que hicieron con la Atlántida, y no solo con la Atlántida, sino con todas las civilizaciones que quieren prosperar a una evolución solar, a una evolución de libertad, a una evolución de unión, de armonía, de divinidad, ¿no? De divinidad. Al final ellos siempre quieren llegar
a fastidiarlo y obviamente a presionar a toda la humanidad, como en caso de Enki, Enlil, que hablaremos en otro momento. Así que Egipto se volvió la capital más espiritual y más, pues, más fastidiosa del mundo, porque Egipto lo era todo en ese momento. Era la capital más grandiosa, con una monarquía también que se creía poderosa e inmortal, ¿no? Inmortalizar a los faraones también los hacía bastante interesantes a ojos de otras civilizaciones, como Grecia, los romanos. Y obviamente cuando tú vinculas la inmortalidad con faraones pactados con otras que no tienen nada que ver con nosotros y que encima son bélicos, pues esa inmortalidad es bastante falsa, porque la inmortalidad tiene que ver con la divinidad buena, no con seres que quieren realmente tenernos en un embudo gobernativo, en una autoridad donde ellos se crean los poderosos del mundo, ¿no? Mientras nosotros nos creemos pues un pueblo asustado o un pueblo ignorante. Pues en Egipto era igual, el pueblo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero ellos pues hacían lo que hacían, igual que hoy en día también. Samar al-Kara muchas veces intentó escaparse, cosa que nunca lo llegó a lograr, porque por parte de las comitivas egipcias en ese entonces pues la tenían bastante rebuscada, y al final de su vida lo que llegó a hacer es ahogarse en el río Nilo, porque de alguna manera yo no quería participar más en esa época, y cosa que al día de hoy lo vengo a contar. Y ya por último, que también puedo ir diciendo, Egipto no solo compartía lo que es los territorios por parte de estos entidades, sino que también estaban involucrados también los Anu en torno a su política, en torno a su influencia. Y las escuelas de misterios que también se hicieron, que luego también pasaron a los Rosacruces. Obviamente, actualmente yo pienso, he estado presente en algunas órdenes Rosacruces, he conocido bastantes escuelas también espirituales, y yo pienso que todas las enseñanzas que se heredó a los Rosacruces, muchas son reales y muchas sí que son del tipo Atlante, pero hay muchos que también heredaron esa cuarta densidad, donde obviamente tiene bastante apego ahí a una dimensión que no tiene nada que ver con la luz. Y es que también Egipto contaba con muchos enemigos, porque claro, Egipto no quería destruirse. Al final fue destruido por Roma, también por unas políticas ahí pues globalistas y de a ver quién se pone por encima de quién. Pero sí que es cierto que Egipto a día de hoy sigue siendo una colonia extraterrestre. Se sigue adorando aún en sus dioses, y aún incluso hay en el paganismo, hay diferentes ramas del kemetismo, de bastante profundidad aún. Cosa que si seguimos invocando a Dios, a seres que en verdad hicieron mucho mal en nuestra historia humana, la invocación hace que ese espíritu siga estando en la tierra. Cuando no sabemos la historia real de por qué les permitimos, o nuestros ancestros permitieron que coexistieran con nosotros, o que por lo menos fuéramos experimentación, como también se hace actualmente, pues nunca llegaremos a que de verdad la libertad humana sea, porque la información es libertad, tal y como decía Cristo, si sabéis la verdad podéis liberaros. Si coméis de esta manzana de poder discernir el bien y el mal, podremos ser como los dioses. Y también decían, ¿no?, esto de buscar la divinidad dentro de ti. Pero también tenemos que saber qué está pasando fuera, porque como es arriba es abajo. Por lo tanto, yo pienso que muchos gobiernos se van a tener que jugar y tendrán que darse cuenta de que ya no estamos para ser mentidos. Ya sabemos más o menos la verdad. Por lo tanto, en algún momento de nuestra historia futura se va a dar esto, y se va a ver que en verdad no tiene sentido seguir engañando, no tiene sentido seguir ocultando las cosas que ya vamos imaginándonos que están pasando. Y el poder es del pueblo. El pueblo siempre fue engañado en todas las civilizaciones, porque quisieron jugar al juego de la vida, mientras detrás de escena están pasando cosas. No,
Así que yo quería confirmar todas estas cosas. Podemos seguir confirmando muchas cosas. Por ejemplo, el tema de los portales. Porque claro, si yo confirmo ahora mismo que estos seres venían de las estrellas, de muchos, por ejemplo, como Sirio o Orión, ¿cómo entraban? Porque claro, estos fueron invitados por los egipcios en ese entonces y siguen manteniéndose invitados por parte de muchas comitivas del gobierno egipcio seguro y también otros gobiernos. ¿Cómo entraban estos seres? Bueno, puedo decir que también existen portales energéticos que están conectados con dicha pirámide y obviamente hay muchos portales también que están abiertos, como el Triángulo de las Bermudas, que también dije en el anterior video. Esto hace que obviamente sea conectado todo lo que son obeliscos, todo lo que son estos como monumentos puntiagudos. Todo es un retroceso energético en el que obviamente así canalizan la información, la energía y el Kybalión también fue uno de los libros más destacados en Egipto y también fue sacado de esas bibliotecas, de esa biblioteca Atlante. El Kybalión tiene una estructura bastante amplia de lo que fue las leyes del universo, pero hay muchísimas más, sobre todo que también eso se habla mucho en los concilios galácticos y también los concilios galácticos también usan esas leyes. Realmente cualquier concilio espiritual está bajo esas leyes y Egipto totalmente se traspasó. No cumplieron ninguna de esas leyes porque la ley habla de la armonía del universo, tanto con los destinos de lo que fue el mundo, el destino de la civilización y de la raza humana, y en verdad ellos se lo saltaron. Fue todo a convenio de lo que ellos querían y obviamente en esa densidad de cuarta densidad, una cuarta dimensión, es lo que ellos operaban, por lo tanto ellos jamás estuvieron en ninguna orden espiritual realmente. Igual que hoy en día hay muchas espiritualidades que en verdad operan mucho en cuarta densidad y no se cumplen las leyes espirituales en este mundo a día de hoy. Porque el orden atlante se perdió hace mucho tiempo y es algo que yo creo que deberíamos rescatar, porque es lo que maneja nuestra realidad. La realidad es desde la co-creación de cómo la raza humana, toda la raza humana o la dirección de la raza humana en torno a la evolución va manejándose. Y si no co-creamos en el nosotros, no está conectado también con los designios del universo, los designios del planeta, hacia una evolución luminosa, grandiosa. Por lo tanto, realmente hemos perdido bastante conocimiento y porque no, o sea, a día de hoy no somos nada conscientes y porque el sistema espiritual se dejó de utilizar hace mucho tiempo y yo creo que es bastante interesante el Kybalión. Que no lo haya leído, sí que le invito a leer para por lo menos saber cómo en el universo, o sea, cómo los concilios realmente espirituales dialogan y realmente lo que es la realidad se manifiesta, pero sí que es cierto que los egipcios sí dejaron pequeñas semillas o pequeñas pinceladas de lo que fue una verdadera joya de civilización, pero pienso que deberíamos también, con todo lo que estoy contando, no solo es para saber, sino también para que se replantee el tema de cómo queremos direccionarnos, cómo queremos establecer realmente un orden realmente espiritual, lo divino ligado a lo humano y lo humano ligado a lo divino. Y tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque los atlantes lo veían así. Había un equilibrio en tierra, cielo, cosmos. Y era perfecto porque no había realmente no hay ninguna desconexión. Ahora hay desconexión, pero tenemos que volver a reconectarnos, por lo menos con nuestras vidas, y en nuestras vidas realmente hacerlo globalmente. Así que espero que toda esta información sea de gran ayuda para poder desenmascarar muchas cosas, pero también para poder recordarnos cómo realmente fue la Atlántida y cómo es que hubo una pérdida, ¿no? De toda esa memoria y toda esa memoria la usaron para dicho plan. Y siempre se va a repetir esto, siempre va a haber una repetición,
Esto es muy importante porque tiene que ver con nuestro futuro. Cómo ven nuestros hijos la visión de la vida. Sobre todo el tema de los que se encargaban más de esto, el tema, el sacerdocio, se encargaba más de poder vincular lo humano y lo divino. Y a día de hoy, que ya hablaremos en otro momento, no está nada vinculado y sobre todo tenemos que mirar más desde la perspectiva de, de una protección de verdad en la tierra, que sí la hay a día de hoy, pero que en su momento no hubo y que por eso es que toda esta historia de la humanidad ocurrió tal y como es. Así que bueno, aquí la vamos a dejar. Y bueno, yo iré informando muchísimo más de muchas cosas para que todo sea una unión y todo se pueda realmente más como comprender y poder motivarnos también a pensar más, a informarnos más, a despertar más y que, quién sabe, poder rescatar muchísimo más sabiduría, percepción y poder, y que esta unión realmente sea algo real. Yo no hago estos vídeos como información arqueológica, sino que también quiero globalizar el tema del poder, que seamos multidimensionalmente unidos, seamos universales y que realmente podamos ser libres de toda mentira y podamos alimentarnos más de la luz, de todos esos conocimientos hermosos que hemos heredado de nuestros ancestros, tanto galácticos como aquí en la Tierra. Así que bueno, pues aquí me despido, soy Jennifer y podéis suscribiros aquí, darle a este video y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.